bendecidos para estar en este momento. Pero también hemos tenido angustias, hemos tenido hermanos que han partido en el Señor y que están ahorita en la presencia de Cristo. Pero nos gozamos en que cada año hemos tratado que el Espíritu Santo sea el que dirige esta iglesia. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes porque han sido partícipes de estos 15 años. Por eso estamos deseando de que el aniversario estemos todos unidos, todos. Y quiero compartirles algo que posiblemente a todos no lo vayas a volver a decir. Y es que si tú tienes la posibilidad de abonar algo, un puesto, para alguien que no tiene cómo pagar, tú puedes decir en privado, pastor, aquí voy a colocar 2 puestos más. Sé que todo no puede ser regalado, porque Dios nos manda a que nos esforcemos, que nos ganemos el sustento con nuestro sudor en la frente, el trabajo. Pero hay personas que posiblemente en verdad están sin trabajo, no tienen cómo participar y a veces por pena nos dicen que no tienen el pasaje, sino que no puedo porque mi trabajo no tengo que hacer algo. Entonces quiero pedirle a aquel que pueda, pastor, voy a abonar medio puesto, ahí lo tiene y ya podemos hacer. Y una de las cosas más grandes de ese es que estemos en comunión, juntos, unidos, el que el Señor tenga disponible para bautizarse ese día, Él lo va a traer a su iglesia. No nosotros, ningún de nosotros va a empujar a alguien a bautizarse. El Señor va a colocar en tu corazón el deseo de venir a bautizar. Si ese día no tenemos bautismo, que es la prioridad, aparte de compartir, no nos preocupemos. Compartamos el ágape, nos divertimos, estamos unidos en comunión y tengamos una mañana y una tarde agradable para Dios. Así que, ¿cuál es lo que vamos a comenzar a hacer nosotros desde hoy? Ahora, oremos porque este compartir de ágape y estos bautizos sean dirigidos por Dios. Y que los que puedan estar ese día sea porque Dios colocó en su corazón el deseo de poder estar en el compartir de ágape. En esta mañana vamos a continuar estudiando las palabras de Dios en el libro de Esdras. Y entramos en el capítulo número 6, donde Dios inspiró primeramente a un rey llamado Ciro, y luego utiliza a otro rey llamado Darío. Y no solamente para que se interesara, para que volvieran a la reconstrucción del templo, sino para que colaboraran financieramente con la construcción. En estos versículos que vamos a estar aprendiendo del capítulo 6, del 1 al 14, veremos la transformación que Dios hace en el corazón de las personas opositoras. Cuando hablo de opositoras, quiero decir aquellos que están en contra de las cosas de Dios. Dios hace que estos opositores sean transformados para convertirse en proveedores del templo de Dios. También aprenderemos de que hay testimonio
absolutamente grande de lo que está enseñando Esdras es de la soberanía de Dios. No de alguien humano, sino de la soberanía de Dios. ¿En qué quiero tratar de llevar a la iglesia en esto? No fue por el rey Darío, que fue bueno, Ciro, que fueron buenos, y son los reyes buenos, y por gracias a ellos se hizo el templo por segunda vez. No, es por la soberanía de Dios. El libro de Esdras narra uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo de Israel. Narra el regreso del cautiverio que tuvieron con Babilonia. Pero de un cautiverio que sabemos que fue porque Dios permitió que eso sucediera. Porque se lo dijo a Jeremías. En el libro de Esdras aprendemos de que Dios permite que por medio del rey Ciro el pueblo de Israel vaya a la construcción, a construir el altar, a construir el templo. Pero ellos comenzaron a edificar primero el altar, porque allí estaba, para ellos, estaba la presencia de Dios. La oposición comenzó a notar de que el pueblo de Israel, los judíos, estaban avanzando y empezaron a querer ser tropiezo para ese crecimiento o para esa reconstrucción del templo. Los enemigos de Judá, de los judíos, habían manipulado el poder político y empezaron a llamar gobernadores para que pararan la construcción del templo. Pero los planes de Dios no fueron esos. Los planes de Dios fue que continuaran adelante. El escenario de los versículos que vamos a leer hoy, del capítulo 6, del 1 al 14, donde este pasaje nos muestra cómo la soberanía de Dios es absolutamente la prioridad en esa reconstrucción del templo de Dios, del templo de Jerusalén. Allí veremos la providencia de Dios. Cómo Dios es el que conmueve, transforma el corazón de los opositores. Cómo Dios permite que aquel que está deseando que no continúen con las cosas de Dios, vengan y den provisiones para construir el templo de Dios. Anoche pensaba algo sobre esta parte. Es como cuando alguien consideramos nosotros con nuestros ojos que nunca va a cambiar, que nunca va a llegar a conocer de Dios. Y nos desentendemos de esa persona. No, ya no sigo gastando saliva allí. No quiere escuchar. A ti posiblemente no te quiere escuchar. Pero nunca olvides que lo que estás enseñando, esa palabra o ese deseo o esa enseñanza de Dios, esa invitación a buscar a Cristo, no llega vacía. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Dios, luego de haber comenzado a levantar el altar, duraron casi 16 años sin continuar levantando. Comenzaron a edificar sus casas y sus vidas. Y luego Dios tuvo que enviar ¿a quién?
a otros profetas para que les dijera, levántense, el Ageo y a Zacarías. O sea, ¿qué quiero compartir? Posiblemente tú y yo tratamos de levantar un templo, otra persona para que sea templo de Dios, y posiblemente no podamos hacerlo de inmediatamente tú y yo. Pero Dios puede en su voluntad y en su poder seguir escuchando tu clamor, tu petición por esa persona para que llegue a los caminos de Dios, y Dios puede utilizar a otra persona para que llegue a los caminos de Dios. Hace una semana, una noticia excelente en mi casa. Mi esposa me dice, casi saliéndose de sus lágrimas, me dice, Pedro, Jennifer fue a una iglesia. Eso no quiere decir que porque entró ya es hija de Dios. Pero mi hija, en sus años que tiene, nunca había visitado una iglesia. Mi hija, la otra, Ángela, sí, y mi hijo menor. Para mí eso es un gran gozo, porque entró a la iglesia. Y allí vengo y digo, Señor, edifique ese templo. Oro por él. Y sé que muchos de ustedes tienen hijos igual. A veces los traemos, párate porque tú vamos conmigo, vas a la iglesia. Yo soy tu mamá y mientras que sea menor, tú tienes que venir conmigo. Oh, está bien, en una parte. Pero no lo traigas y déjalo abandonado. Cuando lo traíste, continúa las semanas que vienen, los días que vienen, y sigue mostrando el amor de Dios en tu vida. Hoy estaremos analizando este efecto del capítulo 6, del 1 al 14, de esta manera. El primer punto lo tendremos en los versículos del 1 al 2 del capítulo 6. Y tiene por nombre la búsqueda del decreto perdido. Entre esos dos versículos aprenderemos de la búsqueda del decreto perdido. El segundo punto lo aprenderemos del versículo de 3 al 5, del decreto encontrado, el original. El tercer punto estará entre los versículos del 6 al 10. Y ahí aprenderemos de la respuesta que dio el rey Darío luego de haber buscado ese decreto de Ciro. Allí aprenderemos entre el 6 al 10 la respuesta del rey Darío. Y los versículos del 11 al 12 aprenderemos de la sanación protectora de Dios y la invocación divina de Dios. Y los últimos versículos para el día de hoy, del 13 al 14, aprenderemos de que la oposición obedeció a Dios. La oposición obedeció a Dios. Y por último, en la conclusión, estaremos aprendiendo de qué me enseña para mi vida, o qué principio puedo aprender de esta enseñanza de hoy, como hijo de Dios. Quiero invitarte a que leamos los versículos del 1 al 2. De Esdras, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. ¿Qué significa esto?
buscando en lo escrito, lo que ya estaba escrito del rey Ciro, ese decreto. Aquí podemos ver que hay una búsqueda de un decreto perdido. Recordemos que en el capítulo 5, un gobernador de Tanaín, gobernador del otro lado, había pedido al rey Darío que buscara entre las casas de Babilonia, entre lo que tenían allí, si eso era cierto de que el pueblo de Judá, los judíos, era cierto de que estaban construyendo eso porque se lo había ordenado el rey Ciro. El rey Ciro había decretado la reedificación del templo de Jerusalén. Eso lo vimos en el capítulo 5. Y ellos llegaron, este gobernador, como opositor, quiso llegar y decirle al rey, creo que eso es mentira. Y el rey, un rey importante, que no tenía nada que escuchar a otro gobernador, a alguien menor que él, obedecerlo para ir a buscar algo, no le costaba nada con decir, nada, paren eso, no hagan más nada porque ahora soy yo el rey. Él no hizo eso. Aquí es donde está la soberanía de Dios. El rey decidió ordenar que buscara ese decreto, decir, del rey Ciro. Fácilmente, aquí podemos ver, aquí pudo haber terminado todo fácilmente, con solamente el rey decir, no busquen eso, o decirle al pueblo, sí, buscamos y no encontramos nada, fácilmente. El rey Darío pudo haber dicho, bueno, busqué, eso tiene muchos años, y no encontré nada. Detengan la construcción del templo. El rey Darío más bien dice, no, sigan buscando ese decreto para que pueda ser encontrado. Pero lo más increíble es que no lo buscó, no mandó a buscarlo, lo buscó en los archivos que tenía ahí en el momento y no lo encontraron. Pero luego, nos vayan ahora a este lugar. Era un lugar de descanso para los reyes. Los mandó a un lugar llamado Acmeta. Dice el territorio cultural, dice que aproximadamente era como decir 500 kilómetros de donde estaba el rey Darío a este lugar donde fueron a buscar el decreto, eran casi 500 kilómetros. ¿Cómo decir de aquí a Caracas? Miren la intención del rey Darío de mover a otras personas para que fueran a buscar. Donde él pudiera haber dicho no, vamos a estar gastando animales, caballos y esto para ahí, para aquí. A lo mejor vamos a decirle que no. No sucedió eso. Fueron encontrados en Acmeta. Acmeta es una capital de Media. La residencia o algo residenciado para el verano, como ir de vacaciones, donde están solamente los reyes. Los reyes. Fue el rey Ciro que colocó eso allí. Y el rey Darío ordena buscarlo en ese decreto allá.
No estaba a la vuelta de la esquina Ahmed, estaba lejos. El rey aquí da una orden, vaya, busquen. Mientras que eso sucedía, el pueblo estaba construyendo, no se había detenido. Israel prosiguió en la edificación del templo. Luego encuentran el decreto. Pero Dios movió el corazón de este rey. Así como movió el de Ciro, mueve el de este rey Darío. Y la respuesta la podemos ver como al encontrar el decreto, los versículos del 3 al 5 nos enseñan el decreto original. Hace recordar a Darío lo que era cierto, de lo que los judíos estaban diciendo, de que fue una orden, un decreto para ellos continuar reconstruyendo el templo. Y miren lo que dicen los versículos del 3 al 5. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén. En los pasos a Babilonia sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Los versículos del 3 al 5 narran lo que el rey Ciro había decretado. Y el rey Darío, cuando ve esto, se da cuenta de que no era falso, era una mentira de aquellos que los opositores, diciendo de que ellos no estaban haciendo algo ilegal. Aquí tenemos el decreto del rey Ciro, el mismo que está escrito en el capítulo 1 de Esdras. Recordemos que Dios despertó en el espíritu del rey Ciro que escribiera este decreto. Despertó en el corazón del rey Ciro que le dijera al pueblo de Israel, de los judíos, que vinieran a reconstruir su templo para la edificación de esa obra del templo de Dios. Hermano, Dios es soberano y Él llama a que hagas lo que Él desea que hagas. Dios sigue edificando hoy en día el templo de Dios. Hoy la iglesia todavía sigue siendo edificada por Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Todavía estamos siendo edificados por Cristo, porque Él es nuestro templo. Dios sigue usando a personas hoy en día, como utilizó al rey Ciro, como utilizó al rey Darío. Dios puede utilizarte hoy para que tú puedas ir
a reconstruir un templo que está caído ahorita. ¿Saben cuántos hermanos de la iglesia pueden estar hoy apartados de Dios? ¿Cuántos hermanos hoy en día están alejados de Dios porque colocaron los ojos en un hombre y se decepcionaron de ir a la iglesia de buscar a Dios? Ese es un templo que está caído. Dios puede utilizarte para que tú vayas y puedas reconstruir ese templo de ese hermano caído. Esa es la iglesia de hoy. Jesús sigue usando sus instrumentos para poder mover piedras grandes. Puede seguir usándote a ti y a mí para edificar su iglesia. Solo debes permitir que Dios te dirija y te guíe. Solo Dios es la gloria de tu vida. Tu templo puede estar destruido, pero Dios puede utilizar a otro a acercarse. Hoy en día hay una corriente de que ya no quieren venir a congregarse, de que no es necesario yo tener una comunión con mi hermano, y es que yo puedo aprender la palabra de Dios en mi casa. Posiblemente te puede funcionar unos días, pero bíblicamente el modelo es la iglesia. Tú eres la iglesia, por supuesto, pero Dios ordena que nos congreguemos, que edifiquemos nuestro templo. Y el amor entre uno con otro, el acercamiento, el escuchar la palabra, edifica tu templo. ¿Saben cuántos hoy en día llegan a la iglesia? Destruidos, los hijos perdidos, a punto de divorciarse, hogares donde ya han gastado dinero hasta que ya por su enfermedad y vienen mal. Nosotros como templo de Dios, Dios te puede utilizar para que ese hermano o esa persona, Dios pueda fortalecer tu corazón. Porque así como Dios movió el corazón del rey Ciro y del rey Darío para que su obra del templo fuera y siguiera reconstruyéndose, así lo puede hacer Dios contigo, para que ayudes a otros. El rey Darío hubiese abandonado la búsqueda, pero no fue así. Miren lo que Dios hace con el rey Darío. Leamos los versículos del 6 al 10, donde aprendemos de la respuesta del rey Darío. La respuesta del rey, luego de haber buscado el decreto, luego de haber leído lo que el rey Ciro había escrito, el rey Darío hace su decreto. Escribe lo que Dios le ordenó, lo que le colocó en su corazón para que lo hiciera. Miren lo que dice el versículo del 6 al 10. Ahora pues, Tecnaí, gobernador del otro lado del río,
Setar, Bocnai, y vuestros compañeros, los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. No le hace una orden, aléjense de allí. Y comienza diciendo, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Un enemigo, un rey. Y continúa diciendo, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados profundamente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¡Wow! Después de estos gobernadores embromar, querer parar todo, ahora ya tenían ellos que pagar. ¡Wow! Y continúa diciendo, y lo que fuere necesario, denles becerro, carnero y cordero, para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digieren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Wow. Y continúa diciendo, oye, para que ofrezca sacrificio agradable al Dios del cielo. Y mire lo que más me agradó del decreto. Dice el rey, y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Qué impresionante decreto! Cuando comparé este decreto con el del rey Ciro, digo, wow. Claro, el decreto del rey Ciro es el que promueve que el rey Darío, por la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, se exalte que escribiera. A los opositores le dice él, ahora ustedes van a pagar a ellos para la construcción. Ahora ustedes van a darle lo que necesitan para los sacrificios. Ahora ustedes le van a llevar esto. Y ahora ustedes van a escuchar a los sacerdotes de esa casa de Dios lo que necesiten y se lo van a tener que dar. Pero lo más impresionante es que dice, y les voy a pedir que oren por mí y por mis hijos. De su boca sale, es el Dios del cielo. Reconoció de que era el Dios poderoso, el Dios de aquel que hablaba de que sus antepasados, Dios los sacó de Egipto. Aquí hay un argumento impactante que la Escritura dice. Y es que este decreto de Darío va mucho más allá del que colocó o del permiso que está dando él. Va mucho más allá de eso. Porque aquí se ve una poderosa ordenanza del rey Darío para sus gobernantes, aquellos opositores. Y ordena que transformen todo y que le den todo lo que necesitan. Y podemos aprender algo de acá. Lo primero, el rey ordena al gobernador y a sus compañeros, miren lo más importante que podemos ir aprendiendo. El rey le dijo, hey, le manda a los primeros y le dice, hey, apártense. Dejen de echarle broma a ellos y dejen lo que ellos están reconstruyendo su casa. Una ordenanza de un rey tenía que ser cumplida. Porque si no, miren, pudieran haber sido gobernadores y todo, pero los mataban.
Y le dice, no interfieran. No interfieran en las cosas que ellos están haciendo. Déjenlo quieto. Les amenaza, aquí ve una amenaza de alguien superior a los gobernadores. Y les dice, no interfieran en lo que ellos están haciendo. Lo segundo que podemos aprender de estos versículos es que el rey Darío decreta que la obra no sea detenida, sino que también decreta que debe ser financiada por los sueldos de ellos. Ah, bueno, tú no querías que ellos, ahora tú vas a hacer esto, tú vas a contribuir a eso, con los impuestos de ellos. Ellos intentaron obstaculizar la construcción del templo con mentiras, pero Dios permitió que por el decreto de Darío ellos colaboraran. Lo tercero que podemos ver es que el decreto detalla el apoyo de ese templo para reconstruir. El rey ordena que se provea todo lo necesario para los sacrificios, de todo lo que necesitaban ellos: animales, trigo, sal, vino, aceite, todo lo que necesitaban. Posiblemente para el rey o para cualquier otro rey, eso que hacían ellos, los judíos, posiblemente era algo innecesario. Pero no fue así. El rey reconoció y dio una reacción digna de decir, denle todo para que oren por mí y por mi familia, para que hagan su sacrificio. Él menciona para que ofrezcan sacrificios de aroma agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. O sea, Dios colocó en él el que reconociera que era el Dios grande y poderoso. Posiblemente el rey no se convirtió, es lo más seguro, no fue convertido, pero Dios lo utilizó para que la obra continuara. Podemos aprender de la soberanía de Dios. Dios estaba en ese templo. Dios está en tu corazón, en tu templo. Cristo está en tu vida, porque somos hijos de Dios. Dios va a colocar provisiones en toda tu vida. Cada día permítete reconstruir tu templo. Permite que alguien, por ejemplo, habemos hermanos que nos cuesta que alguien venga y te diga, hermano, creo que debes dejar de hacer esto. No está bien que lo sigas haciendo. Y nuestra respuesta es decir, ¿y quién eres tú para decir? ¿Por qué tú me vas a venir a decir? Yo tengo a mi Dios. No, pues ¿qué te lo digo? ¿Para qué? Nos cuesta mejorar algunas actitudes, algunos caracteres. Y la reconstrucción del templo de hoy en día es dejar de hacer lo que es piedra de obstáculo para seguir creciendo en Dios. El rey Darío hizo algo increíble. Este es el Dios verdadero. Déjenle de todo, aléjense y déjenlo quieto. Déjenlo que hagan. Porque ese es el rey, ese es el Dios del cielo.
Oren por mí, le digo a los sacerdotes, oren por mí y por mi familia. Llegamos a los versículos del 11 al 12, donde aprendemos de la sanación protectora y la invocación divina de Dios. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, o sea, cualquiera que no quiera ser obediente al decreto de Darío, él dice, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado con él. ¡Wow! Y continúa diciendo, y su casa sea hecha moldada por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¡Wow! No fue solamente para los gobernadores, sino para otros reyes, para todo aquel que interfiriera en querer parar la obra de Dios, lo iban a colgar. Era una orden. Y aparte de eso, no era solamente colgarlo a él, sino que toda su casa iba a ser destruida. Ahora pregunto, ¿quién podría desobedecer un decreto de un rey? No lo podían hacer. Esta parte me impactó porque digo, wow, lo que hizo Dios en el corazón de este rey. Hoy en día la iglesia tenemos que recordar este decreto. No permita que vengan otros a querer, a que dejen de construir tu templo. Dile a esa persona que viene a decir, no, pero ¿por qué vas a ir? ¿Para qué sigues allá? Que estás en una iglesia ahorita que tú vas a estudiar, que tú vas a aprender, que no sigas allí. Dile como el rey David. No. Seguiré adelante. Y no me sigas diciendo más que no vaya. Para sellar este decreto hay un mandato del rey Darío. Él impuso severamente una sanción. ¿Y cuál era la sanción? Que el que desobedeciera ese decreto enfrentaría una terrible amenaza, una terrible muerte. Iba a ser colgado, iba a ser sacrificado delante de todos para que vieran de que querían interrumpir la obra de Dios. Lo más sorprendente es que el decreto del rey Darío invoca un gran ministerio de Dios, de que Dios es el protector de su iglesia. Pronuncia una maldición, el rey Darío pronuncia una maldición sobre cualquier rey o cualquier pueblo que pueda intentar destruir la obra de Dios, el templo. Y le pide que ese Dios que está morando allí en ese templo sea su protector, sea su guía. Y le dice que cualquier rey que venga a destruir, no lo haga. Tiene que obedecer mi decreto. Hay una frase que dice
El rey Darío emite el decreto ejecutando, diciendo, finalizando en el versículo 12, 11, dice, prontamente, deliberadamente, cumplan lo que yo estoy ordenando. Es como decir, ya no se habla más. Esto lo ordené y esto se cumple. La voluntad del rey, en ese momento, en ese decreto, le estaba imponiendo ¿qué? Su ley. Era una ley del rey. Pero la voluntad divina de Dios era que Dios colocara en su corazón el deseo de hacer ese decreto. Yo me puse a imaginarme qué pensaron o qué comentaron estos gobernadores de la oposición. O qué pensaron otros reyes o otras personas importantísimas en ese tiempo. Wow, pero este rey será que le dieron algo de comer que le transformó todo. ¿Cómo le va a dar todo esto? Entonces, me puse a imaginarme eso. Y dije, wow, allí es donde quiero llevar. Dios transforma cualquier corazón. El que Él desea, por muy amargado o por muy mala gente que seas, por muy mandatario que seas, por muy poderoso, Dios puede cambiar tu corazón para la obra de Dios. Si el rey Darío no hubiese ordenado esto, Dios hubiese utilizado a otra persona. Pero Dios tenía ese plan hermoso y utilizar a este rey a eso. ¿Qué podemos aprender algo de esto? Miren lo que continúa diciendo el versículo 13 y 14. La oposición obedeció al rey. El 13 y el 14 dice algo hermoso. Entonces, Tacnaí, gobernador del otro lado del río, y Setabonai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la protección de ¿quién? Del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del rey Darío, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey. Se logró terminar la obra del templo. Se logró hacerlo. Pero no fue porque el rey Darío no. La soberanía de Dios. ¿Qué aprendemos o qué enseñanza puede darnos esto a nuestra vida? Primero, que la soberanía de Dios está sobre cualquier rey o cualquier autoridad superior en el poder judicial. Dios está sobre su soberanía está sobre cualquier gobernante. Él es el que gobierna, permite. Hay una evidencia de la soberanía absoluta de Dios. Dios cambia el corazón de las personas. Dios te toma de la mano y Él transforma lo malo para el bien. El rey Ciro, conquistador y
igual que Darío, fueron instrumentos de Dios. Dios nos transformó en su soberanía. Dios tiene el control de todo. Lo segundo que podemos aprender de esto para nuestra vida es que la fidelidad de Dios está en medio de la demora. ¿Qué quiere decir esto? Ellos duraron un tiempo esperando que los dejaran y les permitieran volver a construir. Y Dios ordenó en su fidelidad lo que le había prometido y les dijo, y mandó a Ageo, mandó a Zacarías. Y esa fidelidad de Dios permitió, llegó, no al tiempo que ellos querían, llegó al tiempo de Dios. Por muy la demora que tú quieres escuchar respuestas de Dios, siempre Dios va a responderte. Tienes que tener fidelidad a Dios, así como Él es fiel contigo. Aquí nos enseña perseverar en la fe. Cuando vemos que hay demoras de Dios en nuestra respuesta. Pero Dios permitió que terminara la reconstrucción del templo al tiempo de Él. Lo tercero que aprendemos es que Dios transforma a los opositores. Dios transforma a los opositores. Pero los transforma ¿para qué? Para una provisión. Dios transformó a esos opositores que querían dejar de que construyeran el templo. Dios transformó su maldad en que ahora ellos dieran la provisión para construir ese templo. Y lo hizo por medio de transformar eso en su corazón. Y lo último que podemos aprender, hay más, pero es esta, la importancia de saber esperar en Dios para poder dar testimonio de que Dios lo que te promete y lo que la palabra de Dios te enseña se cumple. El decreto de Darío no fue solamente una carta escrita, una orden, no. Fue una demostración de lo que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. Conclusión. Cuando tú ves que todo estás pensando que ya llegaste a lo último y que no puedes continuar, Dios está ahí delante de ti para abrir puertas, para que continúes construyendo un cristiano. El jueves estuve un poco mal, intoxicado completo. Me levanté desesperado. Y mi esposa me dice, pero tranquilízate, entre más que te estreses, más te pega. No, pues que yo entre mí yo decía, que no eres tú, pues yo. Pero entre mí, ¿qué quiero decir con esto? Me desesperé. A veces nos desesperamos cuando queremos hacer algo para el Señor y no, se nos cierran las puertas aquí, se nos cierran allá, no llega a caer esto, no llega a caer. Y no confiamos en que Dios transforma los corazones. Dios pone la provisión necesaria
para que su obra, su iglesia, continúe adelante. La reconstrucción del templo, hoy en día, es tu templo. Fue edificado, pero Jesús llegó y le dijo: yo destruiré el templo y lo levantaré al tercer día. Resucitó. Tu templo está restaurado cuando caminas en Cristo Jesús. El gobernador o el rey Darío ordenó piedras hermosas, grandes para edificar el templo. En el Nuevo Testamento, la iglesia, tú y yo somos esas piedras hermosas. En 1 de Pedro 2:5 dice que Él edifica su iglesia en un templo espiritual y compuesto por piedras vivas. Aquel momento fueron piedras grandes y hermosas, físicas. Hoy en día el templo de Dios es edificada con piedras vivas, que eres tú, que soy yo, los que seguimos aquí. ¿Cómo podemos enseñar esto? Vayamos afuera a las personas y tratemos de reconstruir su templo que está destruido por el mal, por las cosas que el mundo los aborda. El templo que fue terminado da una simbolización a Cristo Jesús. Ese templo físico reconstruido en Jerusalén representaba el lugar de Dios que habitaba en el pueblo de Israel. En este Nuevo Testamento nos enseña que Jesús presenta o es presentado a sí mismo como el verdadero templo. Tú y yo somos el templo de Dios y Él mora en ti. Jesucristo mora en ti. La provisión del rey era por una gracia de Dios. El rey Darío ordenó que los gastos de la obra y de los sacrificios salieran del tesoro del rey, de ella. Esto refleja algo espiritual. Dios es el que provee nuestros costos. Dios es el que provee la mejor y máxima inversión en el templo de hoy en día, y es la redención de ser salvo del pecado. El mejor costo o lo mejor que invirtió Dios fue enviar a Jesús por ti y por mí para que fuera renovado o restaurado nuestro templo. Ese es el Rey de Reyes, que hizo un costo. Dios hizo un costo grande al enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Y debemos seguir construyendo, restaurando el templo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Créele a Dios. Ahorita le dije a un hermano, te animo a que vengas al aniversario, porque tú estás caminando con nosotros y vas casi para un año. Y deseo que tú conozcas y veas lo que esta iglesia hace, para que cuando tú decidas quiero estar aquí, no sean con los ojos tapados de que en
enamoramos por un pan, por un jugo. No. Es porque veas que lo que estamos enseñando, que lo que estamos predicando es la palabra de Dios. Y todo está basado a un decreto que nuestro Señor dejó, y es la palabra de Dios. Quiero animarte. El decreto de Darío ordenó: háganlo pronto, dejen y apártense de él. Comencemos a edificar nuestro templo. Comencemos a dejar que Dios trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. Si tú deseas cambiar, no lo hagas por tu propia voluntad. Deja que Dios trabaje en ti. Nunca en mi vida me imaginé estar aquí. Era otro tipo de persona. Pero he dejado algo que el Señor ha colocado en mi corazón como el rey David. He dejado que fluya en mi corazón el seguir a Cristo. Y mis cambios, como muchos de ustedes, han venido porque Dios está trabajando en tu corazón. Abre tu corazón para Él. Cierra sus ojos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor, donde nos enseñas de tu soberanía. Qué inmensa enseñanza, Señor, al permitirnos y enseñarnos de que el rey Darío pidió oración por él y por su familia. Un rey pagano, confiando en el poder y en la soberanía y la grandeza de Dios. Pero no fue porque él quiso cambiarse, fue porque tú transformaste su corazón. Y hoy oramos, Señor, para que por favor transforme el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí hoy. Que sea para agradarte a ti, que sea para seguir obrando en este templo que tú colocas el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Que somos piedras vivas para glorificar tu templo, para glorificar tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.